Las estructuras disipativas en la evolución. Un ensayo de Guillermo Agudelo Munguía. En este trabajo trataremos con sistemas abiertos, sistemas que intercambian tanto materia como energía con el exterior. Específicamente, trataremos con sistemas biológicos, su identificación como estructuras disipativas y el fundamental papel de estas en la evolución. Las estructuras disipativas en la evolución. Guillermo Agudelo Murguía y José Guillermo Alcalá Rivero. Instituto de Investigación sobre la Evolución Humana. Resumen. En este trabajo trataremos con sistemas abiertos, sistemas que intercambian tanto materia como energía en el exterior. Específicamente trataremos con sistemas biológicos, su identificación como estructura disipativa y el fundamental papel de estas en la evolución. Introducción. Ilya Prigogine, Moscú, 25 de enero de 1917, Bruselas, 28 de mayo de 2003. Recibió el Premio Nobel de Química por el descubrimiento de las estructuras disipativas que se pueden definir como estructuras coherentes, autoorganizadas en el sistema, alejado del equilibrio, un concepto que fue una gran contribución a la acertada extensión de la teoría termodinámica a sistemas alejados del equilibrio que solo pueden existir en conjunción con su entorno. El término estructura disipativa se refiere a la asociación del orden y la disipación de energía. Lo esencial de las estructuras disipativas es que la disipación de energía y de materia, que suele asociarse a la noción de pérdida y a la evolución hacia el desorden, se convierte lejos del equilibrio en fuente de orden. Los siguientes 5 enunciados son fundamentales para la sustentación de esta propuesta. Postulado 1. Todos los eventos que se dan en la naturaleza son regidos por principios y sus correspondientes leyes y reglas. Corolario. Nada está determinado por el azar. La irreversibilidad de la vida se inscribe en las leyes básicas, incluso a nivel microscópico. Postulado 2. Los principios extremos permiten cierto grado de aleatoriedad. Esta aleatoriedad está en proporción directa con la complejidad de las leyes que de estos principios se derivan. Corolario. El rango de incertidumbre del futuro depende de la complejidad de los sistemas. A mayor complejidad, mayor aleatoriedad e incertidumbre. Postulado 3.
existe un principio constructivo que antecede a la segunda ley de la termodinámica. Corolario: la macroevolución requiere siempre de una inversión de entropía. Postulado 4. La evolución cósmica, que incluye la biológica, es en sí un proceso irreversible. Corolario: la vida como un proceso dentro de la evolución es un proceso irreversible. Postulado 5. La entropía de un sistema se decrementa obedeciendo al principio constructivo de autoorganización al tomar de su medio materia y energía. Corolario: la ley de la complejidad regula en las estructuras disipativas su emergencia, irreductibilidad, jerarquía y autoorganización. Discusión de los postulados. Todos los eventos que se dan en la naturaleza son regidos por principios y sus correspondientes leyes y reglas. Robert B. Laughlin, en su libro A Different Universe, afirma que los principios de organización son leyes que se organizan en nuevas leyes, las que en turno se organizan en principios y leyes más recientes y más complejas, y así sucesivamente. Por ejemplo, las leyes del electrón dan origen a las leyes de la termodinámica y la química, de las cuales a su vez emergen las leyes de la cristalización, progenitoras de las leyes de la flexibilidad y la plasticidad, de las cuales emergen las leyes de la ingeniería. Sin embargo, en las leyes de la cristalización se presenta una bifurcación clave, la cual da origen a otra descendencia, las leyes de la polimerización, las que a su vez son progenitoras de las leyes que rigen a las moléculas orgánicas, las que en turno dan origen a las leyes que rigen la vida. Es un mito de distinción entre las leyes fundamentales y las que de ellas emanan, así como es un mito la idea de entender el universo solo a través de las matemáticas. Generalmente, una ley física no puede ser anticipada por el pensamiento puro, sino que debe ser descubierta experimentalmente, dado que el control de la naturaleza solamente permite esto a través de un principio de organización. Esto nos lleva a confirmar que el descubrimiento del principio de complejidad es producto de la observación. Este autor también argumenta que las relaciones confiables de causa-efecto en el mundo natural
tienen mucho que decir acerca de nosotros mismos, ya que deben su confiabilidad más a principios de organización que a reglas microscópicas. Las leyes de la naturaleza de las que los científicos se ocupan emergen a través de una autoorganización colectiva y realmente no requieren el conocimiento de sus partes componentes para ser comprendidas e utilizadas. Es así que las leyes que rigen la química no requieren del conocimiento de las leyes de la física que les dieron origen. Más aún, esto se agrava con la separación que existe con la biología y llega a su máximo con las ciencias sociales. Esto se debe a la total división que existe entre la ciencia. Coincidimos con Laughlin cuando afirma que entender el universo es más que solo entender sus principios esenciales. Es también buscar las implicaciones más sofisticadas y globales que estos principios pueden alcanzar. Así, el conflicto es físico, no solo cosa de percepción. El mundo natural se regula tanto por principios esenciales como los principios de poder que emanan de ellos. Por ejemplo, un principio esencial es la segunda ley de la termodinámica, un principio de poder que emanara de ella y de otros principios esenciales serían el que regula los sismos. Estos principios son trascendentes, ya que se sostienen aunque los esenciales lleguen a sufrir alteraciones menores. Nuestra visión de la naturaleza refleja un aparente conflicto con la naturaleza misma, el cual consiste en que elementos primitivos y estables, regidos por sus leyes de menor complejidad, existen simultáneamente con las estructuras organizativas complejas que estos elementos forman y que a su vez son regidas por leyes de mayor complejidad. Corolario: nada está determinado por el azar. La irreversibilidad de la vida se inscribe en las leyes básicas, incluso a nivel microscópico. Entre los principios extremos mencionaremos dos de los más universalmente reconocidos. La segunda ley de la termodinámica y la ley de la conservación de la energía. Sin embargo, muchos científicos se han dado cuenta de que estos son precedidos por leyes constructivas que emanan del principio extremo de la ley de la información y la complejidad, o simplemente ley de la complejidad. Esta ley postula que a mayor complejidad de la información, mayor complejidad del sistema que la contiene.
Todo sistema atraviesa cuando menos dos etapas básicas. La primera está regida por el principio constructivo, esencia de las estructuras disipativas. En la segunda etapa se inicia la entropía, segunda ley de la termodinámica, pero con fluctuaciones que alternan ambos principios. Todo lo que se arma se desarma para volverse a armar, pudiéndose integrar en sistemas como grados de complejidad mayor. Si no existiera un principio constructivo, la entropía no existiría. 2. Los principios extremos permiten cierto grado de aleatoriedad. Esta aleatoriedad está en proporción directa con la complejidad de las leyes que de estos principios se derivan. Einstein afirmaba que cuando el número de factores que entran en juego en un complejo de fenómenos es excesivamente amplio, el método científico falla en la mayoría de los casos. Einstein afirmaba que cuando el número de factores que entran en juego en un complejo de fenómenos es excesivamente amplio, el método científico falla en la mayoría de los casos. En el tiempo atmosférico resulta imposible hacer predicciones. Sin embargo, nadie pone en duda que también aquí nos hallamos ante una serie de conexiones causales cuyos componentes nos resultan fundamentalmente conocidos. Lo que ocurre es, en este campo, que se escapa del alcance de toda predicción exacta a causa de la diversidad de factores en juego. Complejidad, no porque haya un orden en la naturaleza. En el reino de los seres vivos no hemos sido capaces de captar regularidades en una medida tan profunda, pero a pesar de todo hemos profundizado lo suficiente como para captar al menos el hecho de estar regidos también por pautas fijas necesarias. Einstein señala el alto grado de aleatoriedad inherente a los fenómenos atmosféricos que hace imposible en muchos casos el hacer predicciones. No obstante nuestro amplio conocimiento de los mismos, ¿qué puede decirse en el caso de lo biológico en el que el conocimiento no ha profundizado en muchos factores que intervienen en su fenomenología? Corolario. Con rango de incertidumbre del futuro está en relación directa con la complejidad de los sistemas. A mayor complejidad, mayor aleatoriedad e incertidumbre. En su libro Cosmic Evolution, Eric J. Chazon acepta que la aleatoriedad impregna
todo cambio dinámico en cualquier escala temporal o espacial. Él enfatiza que la ciencia actualmente no es de tipo predictivo, cuando menos no tanto como en el mundo newtoniano. La evolución cósmica predice muy poco del futuro, aunque se esfuerza por explicar el pasado. En la historia evolutiva del sistema que determina las características profundas de un nuevo estado, este puede tener un grado más alto de aleatoriedad, aunque su forma superficial sea la misma. No se debe olvidar que aleatoriedad en sí significa variaciones, cuyos límites están especificados por reglas. 3. Existe un principio constructivo que antecede a la segunda ley de la termodinámica. La negentropía es resultado de un principio extremo que da sustento a la segunda ley de la termodinámica. Para que esta ley opere, se requiere que exista un orden que pueda ser desordenado. Obviamente, esta ley, la ley de la complejidad y la información, exige construir estructuras de creciente orden y complejidad con base en la información que recibe y transmite. La complejidad es el aumento de orden en los sistemas biológicos. Es evidente que la organización de los sistemas biológicos no es consecuencia de la evolución hacia el desorden molecular. El orden biológico es arquitectónico, funcional y cognitivo. Es evidente que la complejidad es un aumento de orden en los sistemas biológicos. Que la organización de los sistemas biológicos no es consecuencia de la evolución hacia el desorden molecular. El orden biológico es arquitectónico, funcional y cognitivo. Además, en el nivel celular y supracelular se manifiesta por una serie de estructuras y funciones acopladas de creciente complejidad y carácter jerárquico. La complejidad es la interacción de muchas partes de un sistema que da origen a conductas y propiedades y no encontradas en los elementos individuales del sistema. Por lo tanto, este principio extremo se puede formular de la siguiente manera: la complejidad estructural de un sistema es directamente proporcional a la complejidad de la información que contiene. Corolario: la macroevolución requiere siempre de una inversión de entropía. La física moderna sostiene que el universo, globalmente considerado de acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, tiende de forma irreversible hacia el desorden. Esto implica una aparente contradicción,
ya que en las muchas variadas estructuras que contiene se observa una tendencia hacia un orden evidente de complejidad creciente. Estas, al completar su ciclo físico natural, inician un proceso de desorden que podrá dar origen a un nuevo orden en un plano de complejidad superior. Maxwell propone su famoso demonio para tratar de explicar que la segunda ley de la termodinámica es una ley estadística que describe exclusivamente las propiedades de un sistema formado por un inmenso número de elementos. Imagina Maxwell un gas encerrado en un recipiente dividido en dos partes iguales, A y B, por un diafragma. Se supone que el gas en A está más caliente que en B, lo cual implica que la ley de distribuciones del mismo Maxwell exige que exista una gama de velocidades o momentos, tanto en A como en B. Maxwell habla de un ser sujeto a las leyes naturales, su demonio, capaz de percibir el movimiento y velocidad de cada molécula. Además, existe una compuerta en el diafragma que Además, existe una compuerta en el diafragma que es capaz de abrir y cerrar a voluntad. Demonio de Maxwell. Lo interesante es que este demonio hace una selección de moléculas de manera tal que fuerza el paso a través de la compuerta de las moléculas más rápidas y calientes de B hacia A la vez que fuerza el paso de las moléculas más lentas y frías. De A hacia B. ¿Cuál es el resultado de esta acción? El resultado es que la energía de A se incrementa y la de B disminuye. Es decir, el sistema caliente se calienta más y el frío se enfría más. El argumento del demonio permite llegar a conclusiones muy interesantes. La única posibilidad que tiene el demonio de percibir las moléculas es por medio de una fuente de energía, una lámpara, dado que está al interior de un cuerpo negro. La absorción de la radiación por parte del sistema disminuye su entropía más de lo que hubiera podido disminuir por la acción sola negantropía del demonio. Luego, no hay contradicción con la segunda ley de la termodinámica. León Brillouin.
A partir de este análisis del demonio de Maxwell, Leon Brillouin establece la equivalencia entre información y negentropía, llamándole el principio de negentropía de la información. De esta manera, la información es transformada en negentropía. El demonio, con su selección, se opone al aumento de la entropía del gas con lo que adquiere conocimiento. Por lo tanto, negentropía tiende a información. 4. La evolución cósmica, que incluye la biológica, es en sí un proceso irreversible. En el libro Modern Thermodynamics, Prigogine y Kundepudi afirman que el acuerdo con la termodinámica clásica, toda transformación irreversible que ocurre en la naturaleza también se logra por medio de un proceso reversible. Toda transformación irreversible resultante de un cierto cambio en la entropía puede ser exactamente reproducida por medio de un proceso reversible en el que el cambio de entropía se debe al intercambio de calor. Dado que el cambio en la entropía depende solo de los estados iniciales y finales, el cambio en entropía se calcula utilizando un camino reversible que será igual al cambio de entropía producido por procesos irreversibles. Para ellos, un proceso es reversible solo en el límite de una lentitud infinita. Al acercarse a la perfecta reversibilidad, la velocidad del proceso tiende a cero. Max Planck afirma en su Treatise of Thermodynamics que el que los procesos reversibles existan o no en la naturaleza no es evidente a priori o demostrable. Aunque, de acuerdo a Prigogine, si existe la reversibilidad, tiene que ser universal, debido a que un decremento espontáneo de entropía en un sistema puede ser utilizado para decrecer la entropía de cualquier otro sistema por medio de una interacción apropiada. Un decremento espontáneo de la entropía de un sistema implica un decremento espontáneo de entropía de todos los sistemas con los que interactúa. De aquí que o todos los sistemas son irreversibles o ninguno lo es. Sin embargo, nosotros estimamos que la irreversibilidad no es necesariamente universal, ya que el incremento de entropía en un sistema puede tener el resultado opuesto de decrementar la entropía en otro. Por supuesto que este proceso solo se da en un número muy reducido de sistemas. Experimentos que demuestran la aleatoriedad y la inversión de entropía en estructuras disipativas son
los siguientes. Las deformaciones causadas en una barra de acero sujeta a tensión desaparecen al remover la carga de tensión. El material tiene un punto de fluencia bien definido, límite elástico, punto en el que el proceso es reversible, por lo que no hay deformaciones permanentes. El material se comporta elástico y linealmente si el esfuerzo se mantiene debajo del punto de fluencia. Sin embargo, si se llega al límite de fluencia, el material sufre deformaciones aun cuando se suspenda el incremento de carga. Sobrepasado el límite elástico, las deformaciones ya no son lineales con respecto a la carga. Si la tensión se retira después del punto de fluencia, el esfuerzo y la deformación decrecen linealmente a lo largo de la línea CD paralela a la recta AB de la curva de carga. En este caso, el material sufre deformaciones permanentes y el proceso se ha tornado irreversible. En la Universidad de California se llevó a cabo un experimento similar, solamente que aplicado a una molécula orgánica, la parte más simple de una enzima. A diferencia de lo que sucede en la barra de acero, el punto llamado de fluencia se da a diferentes esfuerzos, es decir, en forma aleatoria, debido a que el comportamiento de la molécula orgánica es muy sensible a las condiciones ambientales. La molécula orgánica se sujetó a dos pequeñas esferas de acero recubiertas con una biotina muy afín a ella. La tensión que ejerció presentó la siguiente gráfica de esfuerzo de formación. Es interesante ver que la molécula, al incrementarse la carga después de la etapa de fluencia, casi recupera su resistencia inicial hasta antes de llegar al punto de ruptura. Esto indica que la molécula siempre toma energía del medio en mayor grado que la materia inerte. En conclusión, a la que llegan los investigadores es que se decrementa la entropía de la molécula, demostrando así su capacidad de autoorganización, dependiendo esta de su mayor capacidad de interacción con el medio ambiente. En los resultados observados se notó que el punto de fluencia varió en cada condición y en cada ocasión en que se repitió el experimento. Al ser la molécula muy sensible a las condiciones ambientales y con mayor complejidad que la barra de acero, su grado de aleatoriedad es mucho mayor que la del material
inerte. Es imprescindible predecir a qué grado de tensión aplicada va a tener su punto de fluencia cada molécula. Es imposible predecir a qué grado de tensión aplicada va a tener su punto de fluencia cada molécula. Esto demuestra que una molécula orgánica es mucho más compleja que una barra de acero, por lo que tiene un comportamiento aleatorio mayor y toma energía del medio para recuperar su resistencia. De todo lo anterior se puede concluir que los organismos que han seguido la línea macroevolutiva son aquellos más afines a las leyes que rigen las estructuras disipativas. Corolario: de la vida como un proceso dentro de la evolución, es un proceso irreversible. Corolario: la vida como un proceso dentro de la evolución es un proceso irreversible. La vida, al ser un proceso irreversible, está regido por principios extremos, aun cuando no pueda predecirse el estado hacia el cual evolucionará debido a la aleatoriedad permitida por sus grados de complejidad. Como ya se dijo antes, se puede deducir de la termodinámica del no equilibrio el rol dual de los procesos irreversibles, destructores del orden acerca del equilibrio y creadores del orden lejos del equilibrio. Condepudi y Prigogine, 1998. Así, un proceso entrópico por naturaleza, como puede ser la erupción de un volcán, puede en algún momento generar las condiciones para que algunos sistemas biológicos utilicen la energía liberada para un decremento de su entropía. La energía solar es otro proceso entrópico que es aprovechado por sistemas biológicos capaces de llevar a cabo la fotosíntesis. Y en el ser humano, la energía se aprovecha para elaborar, por ejemplo, la vitamina D. Creemos que esta aparente discordancia con Prigogine se debe a una falta de discriminación de las diferentes etapas por las que puede atravesar un sistema. Así, la afirmación de Prigogine, que sostiene que las etapas constructivas, en tanto que desde el momento en que la segunda ley de la termodinámica enfatiza su rol, incrementos de entropía son inevitables. La entropía que se libera es una medida de la información del sistema, la cual es aprovechada, como ya se dijo, por aquellos sistemas que poseen las condiciones necesarias para incrementar su complejidad.
Se considera que existe una relación inversa entre la entropía y la información de los sistemas. A nivel cósmico, a mayor temperatura, la información requiere de mayor energía para transmitirse y su complejidad es mínima. En el Big Bang, la información solo contenía un mínimo de mensajes. Únanse y sepárense. Movimiento. A nivel cósmico, a mayor temperatura, la información requiere de mayor energía para transmitirse y su complejidad es mínima. En el Big Bang, la información solo contenía un mínimo de mensajes. Únanse y sepárense. Movimiento. Al disminuir la temperatura, el número de mensajes se incrementa, con lo que la información se complejifica. 5. La entropía de un sistema se decrementa obedeciendo el principio constructivo de autoorganización al tomar de su medio materia y energía. Como ya se dijo, todo sistema atraviesa una etapa inicial de crecimiento en la que la ley de la complejidad actúa determinándolo y alejándolo del equilibrio. En cierto momento se inicia una segunda etapa cuando la ley de la complejidad y la segunda ley de la termodinámica actúan simultáneamente, produciendo incrementos y decrementos de complejidad. En esta etapa, la segunda ley de la termodinámica eventualmente conduce al sistema en equilibrio. Sin embargo, la ley de la complejidad y la información está presente en las etapas para regular el comportamiento de las estructuras disipativas que se refieren a la creación y mantenimiento de aquellos procesos de estados organizados alejados del equilibrio y que, siguiendo la ley de la complejidad y la información, son capaces de invertir la entropía y evolucionar hacia estados de orden lejos del equilibrio, aceptando más información y por lo tanto disipando más energía. Estos sistemas toman de su medio energía y materia, siendo la materia un sistema complejo, por lo que la macroevolución se da en aquellos sistemas capaces de integrarse en sistemas con mayor complejidad. Estamos de acuerdo con Condepudi y Prigogine cuando dicen que es imposible predecir la evolución de las estructuras disipativas basándose en ecuaciones de tasa macroscópica. Las estructuras disipativas generan orden fuera del equilibrio. Lo cual implica que la entropía decrezca. Esto quiere decir que las estructuras que, rebasando sus límites de adaptación, evolucionan, son disipativas y con más improbables en la medida
en que generen un mayor orden, en un salto que implica la integración de sistemas complejos. Enfatizando en estos procesos, no solo el sistema toma energía de su medio, sino también materia en forma de sistemas complejos que rebasan con mucho el simple proceso adaptativo de integración de nutrientes. Estos procesos están determinados por la ley de la complejidad, pues actúan organizando las estructuras disipativas como contraparte y complemento de la segunda ley de la termodinámica, la ley de la complejidad, que debe actuar en principio, pues solo se pueden desarmar aquellos que está armado. En su obra, Tan solo una ilusión, Prigogine define las estructuras disipativas como la información de estructuras disipativas en condiciones muy alejadas del equilibrio y en el cual las estructuras surgen a partir del caos térmico, el azar molecular, cuando repetimos. En su obra Tan solo una ilusión, Prigogine define las estructuras disipativas como la información de estructuras disipativas en condiciones muy alejadas del equilibrio y en el que la estructura surge a partir del caos térmico, del azar molecular, cuando nos apartamos mucho de las condiciones de no equilibrio, se originan nuevos estados en la materia. Llamo a estos casos estructuras disipativas porque presentan estructura y coherencia, y su mantenimiento implica disipación de energía. G. Nicolis y Prigogine. Para F. Capra, la clave para entender las estructuras disipativas es comprender que se mantienen en un estado estable lejos del equilibrio termodinámico. Un organismo vivo se caracteriza por un flujo y un cambio continuos en su metabolismo, comprendiendo miles de reacciones químicas. El equilibrio químico y térmico se da únicamente cuando estos procesos se detienen. En otras palabras, un organismo en equilibrio es un organismo muerto. Los organismos vivos se mantienen constantemente en un estado alejado del equilibrio, en el estado de vida. Siendo muy distinto del equilibrio, este estado es, sin embargo, estable. Como ya se dijo, este estado estable es un periodo de fluctuaciones en el que se alternan procesos constructivos con procesos entrópicos. A lo largo de periodos prolongados de tiempo, lo que significa que, como un remolino mantiene la misma estructura general a pesar del incesante flujo,
y cambio de componentes. Más lejos del equilibrio, los flujos son más fuertes y se podrá encontrar con inestabilidades que se conduzcan a nuevas formas de orden que alejarán al sistema y a más del estado de equilibrio. En otras palabras, lejos del equilibrio, las estructuras disipativas pueden desarrollarse hacia formas de complejidad creciente, siempre y cuando sean capaces de tomar de su medio la energía e información disponible y adecuada. Prigogine enfatiza que las características de una estructura disipativa no pueden deducirse de las propiedades de sus partes, sino que son consecuencia de su organización supramolecular. Nosotros estimamos que esta organización supramolecular se determina por la ley de la complejidad, la cual determina que la nueva organización más compleja contiene mayor información. Cuanto más alejado del equilibrio está un sistema, mayor es su complejidad y más alto el grado de no linealidad de las ecuaciones matemáticas que lo describen. Cerca del equilibrio podemos encontrar fenómenos repetitivos y leyes universales. A medida que nos alejamos de él, nos desplazamos de lo universal a lo único, hacia la riqueza y la variedad. Esta, sin duda, es una característica bien conocida de la vida. Ilya Prigogine resume su teoría de las estructuras disipativas afirmando que dependen de flujos continuos de energía y recursos. Dependen de flujos continuos de energía y recursos. Al alejarse del equilibrio y tender a una mayor complejidad, las leyes que rigen las nuevas estructuras son más complejas. Les otorgan un mayor grado de libertad, por lo que su inducción es mucho más difícil, dada la creciente cantidad de información que manejan. Investigadores como Stuart Kauffman proponen que se debe encontrar las leyes que rigen la vida y los ecosistemas. Corolario: la ley de la complejidad y la información regula en las estructuras disipativas su emergencia, irreductibilidad, jerarquía y autoorganización. Emergencia: el conflicto entre frontera abierta por un lado y un conjunto de reglas maestras por el otro es resuelto por el fenómeno de la emergencia. Emergencia es el resultado de un principio físico de organización. El mundo inanimado tiene también reglas de organización, las que similarmente explican muchas cosas que nos interesan, incluyendo la mayoría de las leyes físicas de alto nivel utilizadas en la vida diaria. Cosas tan comunes como la cohesión del agua o la rigidez del acero son solo dos ejemplos. La emergencia se da en las estructuras disipativas cuando se integran en un sistema organizado desde y dependiente
del nivel anterior de complejidad, que a su vez son base del nivel superior, lo que representa al universo como un proceso evolutivo estructurado en capas. Solo porque las estrellas produjeron los químicos que forman las moléculas inorgánicas y estas las moléculas que dan origen a la vida, pudo ésta emerger solo porque las procariotas produjeron el oxígeno de la tierra primitiva, pudieron emerger los animales superiores. Jerarquía. La estratificación jerárquica controla el poder de la materia para ejecutar funciones de coherencia global. Ocurre en cada nivel de su organización, desde las partículas elementales hasta el cerebro. Es el problema central del origen de la vida. Cuando agregados un grupo o masa de distintas cosas o elementos de materia que obedecen solo a las leyes elementales de la física y la química, empiezan a forzar a las moléculas individuales a un comportamiento funcional colectivo. Por ejemplo, en los sistemas orgánicos, grupos de células controlan el crecimiento o la expresión genética de las células individuales. También grupos de células se organizan en número creciente de subgrupos, generando así jerarquías entre ellos. En el cerebro parece haber posibilidades sin límites para nuevos niveles jerárquicos de descripción. En conclusión, se puede afirmar que la estratificación que determina la organización jerárquica. En conclusión, se puede afirmar que la restricción es lo que determina la organización jerárquica. Ya que nos hemos referido a la jerarquización como los grados de libertad que los sistemas poseen y que están en relación directa con su grado de evolución y por lo tanto con la cantidad de información que son capaces de procesar y transmitir. El mundo natural es una jerarquía de descendencias interdependientes. Esta tendencia organizativa es tan poderosa que en algunos casos puede ser difícil distinguir una ley fundamental de alguna de su progenie. La tendencia de la naturaleza a formar sociedades jerárquicas de leyes físicas es mucho más que un número de debate retórico. Es la razón por la que el mundo puede ser conocido. La irreductibilidad. Los sistemas, como sistemas emergentes, no pueden ser explicados o reducidos simplemente a la suma de las propiedades de sus partes constituyentes. Aquí toma todo su valor la nueva teoría de la información, pues a las propiedades de las partes debe sumarse la información, enlaces, que las une para formar un todo coherente con propiedades emergentes. Esta es la clave característica de las estructuras emergentes.
Cuando una estructura compleja se desarma en estructuras de nivel anterior, se libera información. Como ejemplo de que las estructuras aumentan su complejidad en función de la información y que ésta constituye los enlaces de los sistemas complejos, se presenta un cuadro sinóptico con la relación que existe entre estos y la temperatura, teniendo en cuenta que los enlaces contienen la información complementaria que permite acceder al nuevo nivel evolutivo. Autoorganización. Científicos de esta corriente argumentan que la autoorganización es la propiedad que poseen los sistemas para ordenarse. Sin embargo, el término autoorganización en sí es discutible. En realidad, los sistemas no se organizan por sí mismos, sino por sus contextos y las leyes que rigen tanto a los sistemas como a sus contextos. Es la información que el sistema posee la que le permite o no interactuar con un todo organizado en el contexto de las leyes de la física. Para nosotros, esta es la fuente de creatividad biológica, no el azar. Modelos basados en genotipos que incluyen efectos colectivos y no lineales sugieren que la evolución puede ser vista como un proceso donde los sistemas se autoorganizan. Esta es una dirección importante en la investigación, la búsqueda de leyes que rijan la autoorganización de los ecosistemas. La imagen de la autoorganización es la de un remolino que ordena los fluidos y que inexorablemente los jerarquiza en niveles de complejidad creciente. La conducta espiral global y autoorganizativa del torbellino es la respuesta a leyes, principios y reglas, nunca al azar. De acuerdo con el enfoque autoorganizativo, para la complejidad biológica, de la misma forma que el agua en condiciones apropiadas produce un remolino, así las leyes de la física, la química, la biología, etcétera, construyen en la materia propiedades autoorganizativas que en condiciones apropiadas producen estructuras biológicas más complejas. Conclusión. En su artículo Oncología, Caos, Sistemas Complejos Adaptativos y Estructuras Disipativas, José Félix Patiño propone que los seres vivos combinan la estabilidad de la estructura con la fluidez del cambio, lo cual permite su desarrollo, reproducción y evolución. Al respecto dice: propongo mirar el cáncer más allá de la ciencia natural a la luz de la teoría del caos y de la ciencia de la complejidad como un fenómeno aleatorio en un organismo complejo adaptativo. Propongo mirar el cáncer más allá de la ciencia natural
a la luz de la teoría del caos y de la ciencia de la complejidad como un fenómeno aleatorio en un organismo complejo adaptativo de no equilibrio termodinámico. Así concebido, el cáncer de por sí, según el concepto de Ilya Prigogine, es una estructura disipativa muy alejada del equilibrio, un nuevo estado de la materia que depende de flujos continuos de energía y recursos provenientes del huésped, o sea, del organismo humano, sobre el cual se conformó, pero que exhibe una tendencia hacia el crecimiento continuo e ilimitado y un comportamiento caótico e impredecible por los métodos de análisis convencionales, que solo puede ser expresado en términos no de certidumbres, sino de probabilidades. A través de este trabajo y esta instancia del doctor José Félix Patiño, se ve la enorme importancia que las estructuras disipativas tienen en la biología, pero nada más debe circunscribirse su estudio a esta área. La microevolución para nosotros es meros procesos adaptativos inherentes a todos los elementos orgánicos, en tanto que para que se dé la macroevolución requiere de las estructuras disipativas. La macroevolución se da en sistemas improbables cuando el proceso irreversible que generan estructuras disipativas no solo toma del medio la energía necesaria, sino que también integra materia. La célula es un buen ejemplo. En esta se integran moléculas inorgánicas como proteínas, ADN, ARN, etcétera, que carecen de vida, pero cuya integración da lugar a la célula organismo con vida. Es la información que da origen a los enlaces entre estas moléculas la que origina la vida. Los seres vivos combinan la estabilidad de la estructura con la fluidez del cambio, lo cual permite su desarrollo, reproducción y evolución. Son estructuras abiertas, estructuras disipativas que dependen de flujos continuos de energía y recurso. Fin de este importante ensayo.